No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Date tiempo para pensar, es el origen del poder. Date tiempo para amar y ser amado, es el privilegio de los dioses. Date tiempo para jugar, es el secreto de la eterna juventud. Date tiempo para leer, es el fundamento de la sabiduría. Date tiempo para soñar, es como enganchar tu carro a una estrella. Date tiempo para ser amigos, es el camino de la felicidad. Date tiempo para mirar a tu alrededor. El día es muy corto para ser egoísta. Date tiempo para reír, es la música del alma. Buenas noches, esto es Perfil. Esta es una antigua oración irlandesa, ¿no? De un libro que me regaló alguien que aprendí mucho en la década del 90, cuando fui su secretario privado. Estoy hablando del doctor José Antonio Deal, de Chengo, en el libro Mi filosofía de vida, ¿no? Entre tantas situaciones, marca esta oración irlandesa que me parecía atinado en estos tiempos de ceño fruncido, en estos tiempos de coyuntura, ¿no? No sin antes decirles buenas noches, provincia de Entre Ríos, y gracias por tanto, por dejarme entrometer en casa sin permiso alguno. Esto es Perfil, temporada 31, por Somos Entre Ríos. Y le comentaba, en estos tiempos donde nadie la tiene fácil, la noche de hoy me voy a dar un gran placer, porque vamos a tener la visita, uno vía telefónica, de la provincia de Buenos Aires, de la linda Vicente López. En el cierre va a estar Miguel Núñez, periodista de tantos medios nacionales y demás, para que nos cuente sus vivencias, teniendo en cuenta lo que va a pasar el fin de semana, que se cumple un aniversario más de la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno, y tal se toma esa fecha para ser el Día del Periodista. Va a estar Miguel en el cierre y en la apertura, luego de la editorial y de la pausa publicitaria, Fabián Mañota. Este lujo que me puedo dar. Fabián una vez más va a estar en vivo para contarnos este largometraje que se ha hecho ya público en la provincia de Entre Ríos y también hablar de esta hermosa profesión que es ser periodista. ¿Está bien? Como todos ustedes saben, eso va a ser el fin de semana, el día, pero en realidad periodista es como el Día del Padre, de la Madre y tantas situaciones. Es todos los días. Es cultivar, en este caso, la tranquilidad en ser totalmente objetivo, ¿sí? Trabajar sin red muchas veces. ¿Está bien? No claudicar y seguir pensando que hay un mañana, como dice Sheldon en su libro. Así que nada, ojalá que estén con nosotros y me acompañen como hace 31 años. Y esa imagen que hizo la apertura del programa, tan atento ahí Esteban en consola, era una imagen de cuando arrancó Perfil en los Juegos Deportivos Panamericanos en el 95, ¿no? Qué diferentes nos encontramos, pero seguramente con las mismas ganas e ilusiones de aquellos tiempos, mirando hacia adelante. Le quiero mandar un abrazo grande a la gente del Bebedero, recién cuando estaba con José y un grupo de amigos ahí en el Bebedero, que es el paso obligado de la gente amiga
que es mucho más que una tienda de bebidas. Ir al bebedero es glamour, es buen gusto y, por qué no, también excelentes precios y calidad. Enorme abrazo a la gente de El Bebedero, como así también a Pasta y Resto, a mi querido amigo Luis Parga, que siempre están atentos para ofrecernos lo mejor. Ahí están las imágenes con Luis y seguramente van a aparecer también en la editorial las imágenes del bebedero. Decirle, Luis, ahí aparece el bebedero, bien Esteban, lo que le decía antes, ¿no? Todos los medios de pago, los mejores precios, atención personalizada, gente macanuda. Y ahora aparece Luisito Parga, como estaba recién, hablamos de Pasta y Resto, que es una de las roticerías más importantes en el contexto de la Mesopotamia. Es un gran placer compartir con Luis lo que él hace de este arte de trabajar permanentemente en familia con la gente amiga. Y ni que hablar, por supuesto, cuando uno ingresa a Gualeguay y se encuentra con lo que es L&F, ¿no? Esta empresa de GNC que está trabajando denodadamente para que muy próximo aparezca Action en Gualeguay junto a otras petroleras que ya están, claro que sí. Y también, valga la redundancia, de muy pronto va a estar GNC para camiones. Así que a los hermanos Carmona, gracias por tanto. Como así también decimos, más de 50 años, la gente de Óptica Almirón, lente recetado, parasol y todo lo que usted necesite, es la gente de Óptica Almirón. Ahí en San Antonio, un lugar medular, San Antonio, casi 9 de julio. Abrazo enorme. Y por supuesto, una vez que termine Perfil, como hacemos siempre, con Fabián, iremos a la cantina de Náutico a degustar las exquisiteces que hace el amigo Luis, que por supuesto, si bien es un río de desove, que hay pescado de río, también aparecen las exquisitas rabas, que tanto nos gustan, y nos atienden como en casa, calidez, frescura, buenos precios, atención personalizada y todos los medios de pago. Así la historia de Perfil, así se nutre Perfil. Decirle que para mí es un gusto estar con ustedes en este ida y vuelta. Cuando cruzo la 14 e ingreso a Gualeguaychú, se me infla el pecho, siento mucho cariño por ustedes, es como si fuera uno más, porque así me lo hacen saber en cada lugar que frecuento. Y de pronto eso en estos tiempos, créanme, es el mejor capital que uno puede llegar a tener, el afecto de la gente. Y ojalá que esa gente sea abonada a Somos, y a través de Somos, los días miércoles de 22 a 23, como estamos siendo ahora en vivo, nos puedan sintonizar, al menos pasar por Perfil y después darnos la devolución de lo que le parece importante o medular, lo que le gustó y también lo que no le gustó, porque creo que esa es un poco la historia de aquello que tenemos esta hermosa profesión, que la amamos, que queremos ser orgullosos de esta historia y que, por supuesto, sepan disculpar algún furcio, algún error, pero siempre el error y el furcio aparece de la buena fe. Así que dicho todo esto, mi querido Esteban, vamos a las empresas que hacen posible Perfil, 31 años, y en el retome sí, vamos a estar con el amigo Fabián Mañota, una vez más junto a nosotros, para que nos cuente esta historia, ¿sí? Una historia horrenda en la dictadura, y vamos a hablar con una sonrisa para que nos dé su parecer, como dije antes, de lo que es un día más en ser periodista, en este caso en Gualeguaychú, dueño de FM Máxima y, por supuesto, una enorme trayectoria para que nos diga su vivencia en este mano a mano, en este living que es Perfil. For the world we're gonna make. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frare, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio postventa. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frare, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Luces amarillas viejas, afuera. Y bienvenida a las luces LED. Sí, las luces amarillas en Gualeguaychú, las viejas, no van más. Compramos 8.150 luminarias LED.
Esto nos va a permitir un 40% de ahorro en el consumo de energía. ¿Y sabes qué? Estas iluminan un 30% más. Estas son para las plazas. Estas más grandes son para las avenidas y para los bulevares. Y estas para cambiar en toda la ciudad. Con una inversión de los contribuyentes de Gualeguaychú de más de 2.000 millones de pesos y el acompañamiento de provincia, vamos a lograr una iluminación más eficiente, más moderna y más seguridad para nuestras calles. Hoy, 23 de febrero, comenzamos la renovación. En resumen, vamos a sacar todas las luces viejas, las amarillas, y vamos a poner luces LED. Además, vamos a agregar 1.200 luces LED donde hoy no hay luz. A esto lo podemos hacer gracias a la plata de tus impuestos. Gualeguaychú siempre avanza. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien.
Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. A million dreams for the world we're gonna make. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Y de tirar gente de aviones. No, ese sos vos. Nunca dijimos eso. Jamás dijimos eso. Perdón, en un deseo. Porque si hubiéramos querido hacer eso, hubiéramos adquirido más Hércules y no F-16. Claro. Yo no tenía el título del libro y cuando empezamos a hacer notas a pobladores, llamo a una mujer que dice llamarse Elena Gómez, que era el nombre de... Fíjate, hasta para dar testimonios dice no digas mi nombre. Que no pasaría nada ahora, ¿no? Y ella dice era el lugar perfecto para hacerlo. La causa en realidad se inició hace mucho tiempo, en el año 2003, cuando un policía de la ciudad de Gualeguaychú, que pertenecía a la policía de Entre Ríos, charla con un juez de la ciudad de Gualeguaychú, un juez local, García Jurado, y le cuenta lo que yo llamo las primeras nociones sobre los vuelos de la muerte, ¿no? Me contó que una tarde venían de trabajar y que pasaban siempre helicópteros de color verde, dice, y lanzaban tambores al río. Y que uno había caído en la costa, ¿no? En un lugar de una playa. Después de haber ido un par de veces a Paranacito y de haber recorrido y hablado con algunos testigos, nos encontramos que había una resistencia muy grande para ofrecer esos testimonios, que luego de conversaciones y de intercambio y de charlas nos dábamos cuenta que había miedo de hablar, ¿no es cierto? Había miedo porque como que permanecía un miedo, aunque hayan pasado 40 y pico de años, más de 40 años de los vuelos de la muerte. Cuando nos acercábamos a vecinos y le mencionábamos el tema, medio como que se notaba que les daba miedo hablar. Porque nadie quería hablar. Si hay muchos que saben, mucha gente vieja que está para allá en los ríos, vos vas y le preguntás y te van a decir la verdad, ¿viste? Fue triste la situación, fue triste. Yo estoy seguro que vos vas pueblo por pueblo y te vas a encontrar con lo mismo. El asunto es que después
haya habido alguno, bueno, como hemos podido más o menos hacer acá, por distintas circunstancias, que empiecen a saltar algunas cosas, pero en general en el pueblo, los que tenían poder, que no han cambiado tanto en la época de la dictadura, económico, político, no ha cambiado tanto. Algunos que te hablan de democracia eran los tipos que integraban la Junta de Gobierno acá en Villa Paranacito. Explícame lo mejor, ¿qué es eso? Vergüenza por el tiempo de este tiempo, el hambre en la tierra reina, el odio brota en las bocas, pero sé que cuando vuelvas quizás terminen las guerras. Y la verdad que son fuertes las imágenes, ¿no? No ha cambiado tanto, decía un parroquiano del lugar. Gracias, Fabián, por tu tiempo. Gracias Richard, como siempre, por la invitación. Digo que, ¿qué representa cuando de pronto en toda la provincia de Entre Ríos se está viendo este documental, que vos lo comenzaste a hacer estos bocetos, investigar y demás, llevarlo al libro, y hoy esté en los cines, en salas, en lugares importantes para que la gente también sepa, ¿no? ¿Te acordás como el 25 de mayo el pueblo quiere saber de qué se trata? Yo creo que también le cabe esa frase, ¿no? Tal cual, contribuye al esfuerzo que uno ha hecho para que no desaparezca la historia, digo yo. Ajá. Así que bueno, yo la investigación la volqué en formato libro. Así es, claro que sí. También hice audiovisual, documental de audio, digamos. Ajá. Y ahora un grupo de profesionales que son docentes de Concordia, que además hacen documentales. Bien. Por vocación, digamos, se largaron con este documental con un gran trabajo que lo hicieron porque lo querían entrenar el 24 de marzo, digamos, como para, más o menos para la fecha. Sí. Así que armaron una hora con varios testimonios. Esto lo que estamos viendo es el tráiler. Sí, señor. Ellos todavía no lo han subido a YouTube para que todo el mundo lo vea porque todavía lo están presentando, como vos decías. Ahora tienen, en Concordia lo presentan por tercera vez. Bien. En Gualeguaychú ya lo hicieron, después viene Concepción, ya lo pidieron de Salto, República Oriental del Uruguay. Seguramente en Gualeguay va a estar. Sí, seguramente. Seguramente. Sí, con Agmer están por ahí. Con la gente de Agmer. Gualeguaychú se hizo en Agmer. Ah, mirá vos, mirá qué bien. Que a mí también en el libro fue el gremio que más me acompañó. Yo digo que se tenga memoria, ¿no? Que se tenga memoria de estas situaciones y de pronto, bueno, que después se saquen las propias conclusiones, pero creo que un hecho que está documentado, que hay testimonios fidedignos, como decimos nosotros, que te ha permitido a vos seguramente llevar adelante la obra, ¿no? Claro, y bueno, ahí en el documental habla un policía de Gualeguaychú, Jorge Guardia, el negro Guardia, que fue el primero que a mí me llamó, mirá vos, en el año 2003, y me citó a solas, a la siesta en Pueblo Belgrano, abajo de un árbol, porque era un tema delicado y difícil para él para hablar. Claro. Que cuando había estado, él era, por edad no estuvo en la dictadura, pero cuando llegó empezó a escuchar relatos. Y es muy fuerte, el más fuerte de todo, parece el testimonio del Román Venencio, que era el sepulturero. Bien. Del cementerio. Se quiebra en parte. Fabián, ¿y cuánto dura? Una hora más o menos. Una hora dura. Sí. ¿Sabe qué bueno sería, no, poder llevarlo a la capital federal? Yo voy a tratar de hacer y mover algún tipo de contactos y de pronto, ya sea la Casa de Entre Ríos o hay otros lugares, ¿no? Porque la democracia tiene que nutrirse también del hallar. Me parece que si hoy, y de coyuntura lo decía en la editorial, y el futuro ojalá que sea mejor, pero creo que también para ser mejor tenemos que contribuir de no olvidarnos de dónde venimos muchas veces, ¿no? Porque si no te ha tocado de cerca, a lo mejor tenés otro pensamiento, pero cuando el agua golpea la puerta de tu rancho te das cuenta de lo que son las inundaciones. Ni que hablar, ¿no?, de lo que ha sucedido, en este caso, en plena dictadura, ¿no? Las tragedias históricas que debemos saberlas. Claro. Exactamente. Es historia viva, digamos, porque
gente que perdió sus familiares y no sabe dónde está, Ajá. muchos. Sí, sí. Y también protagonistas que están vivos todavía. Exacto, el caso del sepulturero. Ahí bueno. El caso del Ahí sepulturero. Ahí está. Fabián, en todo esto quería comenzar haciendo esta reseña. ¿Qué significa para vos? Yo siempre digo, ¿no? Cuando desde chicos nos enseñaban de que apareció la Gaceta de Buenos Aires, comenzó ese día, el Día del Periodista, y yo creo que periodista es todo aquel que se anime, ¿no? En la gráfica, que vos sos un hombre que naciste en la gráfica, digo, en radio, televisión, hoy streaming y demás. Pero, ¿cuándo sale la idea tuya de decir, voy por este lado, me gustaría contar, comentar, opinar de la realidad del pequeño pueblo a la gran aldea, de la gran ciudad como es Gualeguaychú, a lugares donde la gente tenga posibilidad de hacerse oír su voz? ¿Dónde nace? La vocación. En tu caso, sí. No sé, nace sola desde chico. ¿No tenía familiares así que estaban en la prensa? No. No, después me enteré que un primo de mi viejo hacía periodismo en Italia. ¿En Italia? Hacía algo bien Mirá mi viejo bien. era muy lector, mi madre profesora de música. Mirá qué bien. Siempre ligado por ahí un poco a la cultura. Mi viejo era cantante de coro también, era barítono. Mirá, era corauta tu papá. Sí, tipo que leía mucho además. Ajá. ¿Y en ese momento el coro estaba en las iglesias o no? ¿O en otras reparticiones? Él estaba en el coro Santa Cecilia de Gualeguaychú. En el coro Santa Cecilia. Y cantaba tan bien que lo llamaban a veces en los casamientos para cantar solo el Ave María. Así no me digas. En los Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Era sastre. Era sastre. Italiano, nacido en Italia. ¿En qué lugar? Cerca de Nápoles, un pueblo... ¿En el sur? En el sur. ¿Y nunca se te dio la posibilidad de decir algún día me gustaría ir para aquellos lados o no? Fui a pasear. ¿Fuiste a pasear? A conocer. ¿Y cómo que te impresionó? Es fuerte, ¿no? ¿Y el origen de uno viene? Mis hijos también, claro. Mirá qué bien, qué bueno. Sí, pudimos volver y estuve con amigos de él. No me digas, qué bueno. Vos sabés que nosotros, que en realidad, bueno, creo que Mansor, pero yo creo que somos Mansogura, en realidad, estamos ahí muy cerca de Trípoli, ¿viste? En un pueblo que se llama Atba. ¿Te acordás del grupo musical sueco? ABBA. Sí. A, B larga, A. Bueno, dice que es un pueblo muy chiquito y bueno, y tengo un primo que tuvo la suerte de estar, se encontró con parientes y bueno, fueron a una casa muy antigua, ¿no? Seguramente de mis bisabuelos y demás. Y bueno, es lindo conocer el origen de este presente que uno tiene por estos lugares. En ese caso, la colectividad de árabes, ¿viste? Iban a distintos lugares en Argentina. Tenía mucho que ver el lugar y la temperatura y demás. Hay muchos árabes en lo que es la zona de Santiago y Tucumán, una zona de clima también, ¿viste? Y bueno, en Entre Ríos acá recalaron muchos judíos en Basavilbaso, que es la zona, ¿viste? Donde hay una colectividad judía muy importante acá. Los gauchos judíos, ¿te acordás la película de...? Sí. Bueno, los gauchos judíos, digo, ¿no? Osvaldo Terranova era creo que... Claro. Era de esa zona. Y lo que decía que, digo todo esto de que, bueno... Es bueno ese origen. Fue fuerte seguramente encontrarte con esa historia, ¿no? Sí, inolvidable. Y bueno. seguramente, y los chicos también. Pero claro. Y los chicos también. Y en el caso tuyo, arrancaste en la gráfica. Yo te conocí cuando estaba en la gráfica. Empecé a escribir yo, lo primero que escribí que me acuerdo fue a los 12 años una obra de títeres. Porque me hacían hacer títeres a la escuela a 11 años. Ajá. ¿Qué colegio? La escuela Santa Teresita, digamos. Hoy es Guadalupe ya, ¿no? Hoy es Guadalupe. Claro. ¿Y entonces? Y ahí escribí la obra de títeres, después empecé a escribir tipo comentario de fútbol, comentario yo seguía a River y a la selección. Ajá. Y en el 79 yo tenía 15 años, era campeón juvenil, hice un librito con cada partido analizado de la selección, que era Maradona, Barba, Ramón Díaz. 79, claro, sí, juvenil. Claro. Paso juvenil, claro, yo fui después compañero de Sergio García en Tigre. Sergio García venía de Flandres, campeón del mundo en 79. El arquero. El arquero en el 80, y yo venía de Libertad, de Gualeguay. Fue un compañero de... Y después, cuando empecé en el diario El Día acá... que estaba en Naira. Me fui a estudiar a La Plata y después empecé en el diario El Día. Sí. Arrancando hacía todo. Así que los domingos hacía comentarios de fútbol. Y ahí lo conocí a Richard Mansó como arquero de como arquero de juventud. Claro. Me acuerdo que calle Neira, la casona del Día, Chichito La Palma, el padre de casa y bueno, y Gustavo Carbone. Gustavo Carbone, claro. Claro. ¿Qué me decía? Lo conocía a Dan Carbone también, el abuelo. ¿Lo conociste a Adán? Mirá, Sebastián, el abuelo Sebastián, claro que sí. Bueno, ahora cumplí digamos, 40 años de aquellos comienzos en El Día. O sea, escuchame, periodista de 4 décadas, ¿viste? Como la canción de Arjona, mujer de 4 décadas. En este caso, periodista de 4 décadas.
40. No le quite años a decir. No le quite años, qué increíble, qué rápido Pasa se va la todo. broma, Qué rápido se va pasa el todo. tiempo. ¿Sos consciente, Fabián, que la gráfica es un poco la madre del periodismo? Sí, y en parte volvemos a escribir y a depender de los textos, ¿no? Exactamente. Y quedan esas cosas, ¿no? Queda lo escrito, uno recurre cuando precisa algo. También que ahora busca en Google, por ahí aparecen. Sí. Pero la historia reciente, después para atrás, la mayoría son registros escritos, ¿no? Bueno, y ahora te tiene como un medio con la radio y que te fascina, independientemente que sos uno de los propietarios de Máxima. Digo, la radio es otra dinámica, ¿no? Tiene otro tiempo. Y en este momento estoy haciendo más página web. Ajá, está haciendo página web también. Tico, ¿te ayornaste a...? Más claro, redes sociales. Claro, exactamente. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse a este mundo. Que hablando con un primo que tenía también 10, 11 años, boludeando en la vereda. Sí. Che, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Esas cosas que uno... Pero qué lindo que esa frase. Esteban, que está en consola, boludeando en la vereda, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era la típica frase de nuestros tiempos, ¿no? Y vos le decías, no sé, que decía cosas que por ahí no sé, no se plasmaban. Yo quiero ser periodista, quiero trabajar, ¿viste lo que hablan en la radio? Están adentro, ahí. Me dice, le llamó la atención, porque nunca. Y bueno, mi viejo me decía, ¿pero dónde vas a trabajar? Porque después, gracias a Dios, me sobró laburo toda la vida. Qué grande. Pero seguramente nada es librado al azar. Yo creo que es efecto y causa. Te ha sobrado trabajo y hoy día sos dueño de un medio, estás en la página web y sos respetado porque te lo has ganado. En estos tiempos, créeme, nadie toca timbre en la plaza. Fabián, ¿qué le diría a los chicos jóvenes? Que para mí es una profesión fascinante. Yo me incorporé después del deporte y hacía otras actividades. Lo tomé como por las dudas en el 95, perdón. En el 95, los Panamericanos Mar del Plata, hace 31 años. Esta historia de perfil, dije por las dudas y bueno, el tiempo te va llevando y vas conociendo gente y aprendo de los invitados y te vas cultivando, ¿no? ¿Qué pensaba que a durar tanto, ¿no? Cuando uno arranca las cosas? No piensa, ¿viste? Uno no piensa y se va todo rápido. Cuando ves la foto, yo recién vi la foto y estás presente, soy la misma persona, pero distinta imagen, ¿no? Pero digo, que qué fascinante, qué mundo fascinante. ¿No te ha pasado que has aprendido, ¿no? A veces de entrevistar, ¿no? Que te van tirando data y que eso uno es un poco el tesorito que uno tiene, ¿no? Sí. A veces pienso cosas que te van quedando. Me acuerdo de algunos títulos. Una vez lo entrevisté a Carlos Páez Vilaró. No me digas, el dueño de Casa Pueblo. Claro, Cardoso Bachini, director del diario, me dice, vamos a Indubaizal, que viene Carlos Páez Vilaró, que es amigo de Carlos Sánchez Álzaga, para hacer una nota y ver porque tiene un proyecto ahí. Y él quería hacer un mini Casa Pueblo que tiene la entrada de Punta del Este, en Indubaizal como regalo para Sánchez Álzaga. Y lo hizo. Se lo hizo, está lo que es Scorpio, el bar, digamos, ahí. El parador. Tienen modelo, digamos. ¿Y qué te pareció? Pero hablando con él, me contó que Carlitos, el hijo, que estuvo muchos años peleado. Que fue el que tuvo el tema de los sobrevivientes de los Andes. Uno del missing de la película, se ve en la película. Y el título que después me sale es, dice don Carlos, ¿no? Se falleció hace poco. Yo creía que el arte era lo más importante de mi vida. Cuando cuenta lo del hijo, ¿no? Claro, sin duda. Impresionante título. Y cuando se murió Borges, yo empezaba recién el diario del Día, digo, ¿cómo titulo que se murió Borges? Porque... Y el diario Tiempo Argentino, en ese tiempo, en esa época estaba, que era ligado al radicalismo, estamos hablando de la época de Alfonsín, titula, el mejor título que para el caso Borges que yo encontré, que era El país se quedó sin Borges. Después, con el tiempo, digo, el mundo se quedó sin Borges. Visto ahora, ¿no? Por la figura. Y yo escribí una nota en el diario El Día, cultural, y dije, bienvenido Borges, porque Borges era tan polémico que decía, por ejemplo, a Menotti no lo conozco. No sé quién es ese señor. El fútbol no me interesa en pleno mundial, loco. Seguro. Pero era un provocador, se divertía con eso. Yo dije, ahora que deja de decir estas cosas, lo vamos a valorar, y así es. Borges está...
Aparece por todos lados. Totalmente. Frases, Borges, no, pero aparte. Videos de Borges. Pues hay que un día Lo conocí también a Borges. Fui a ver una. No, que vea que bueno. Fui a ver una obra, ¿viste? Entre Borges y Piazzolla. A Piazzolla lo interpretaba Negro Lavie y a Borges lo interpretaba Arana, Hugo Arana, ¿no? En paz descanse. Entonces, en un momento dado, le pregunta a Astor, que era negro, qué significaba el tango para él. Y Borges le contesta. Bueno, no te puedo decir una palabra lo que significa el tango, pero cuando escucho esa musiquita en París, mis ojos se me llenan de lágrimas. Mirá qué respuesta le dio, ¿no? Mirá. Cuando escucho esa musiquita en París, mis ojos se me llenan de lágrimas. Entonces, Astor Piazzolla dice, Jorge, ya está. Enorme respuesta. Y ahí termina la obra, ¿viste? Una obra es un mano a mano interesante de Piazzolla a Borges. En ese momento, bueno, fui a verla y me pareció fantástica. Y lo que vos decís, siempre, ¿viste? Se valora o se dimensiona cuando no se está. ¿Viste qué pasa eso? Sí. Bueno, y pensaba también que vos me preguntaste por los que arrancan. Yo creo que uno debe hacer cosas útiles para la sociedad. Sin duda. En la que aporte claro. Para la sociedad. Después está si la sociedad lo valora o no. Totalmente. O, por ejemplo, investigaciones. Yo hice hace 10 años, investigación del caso del cáncer. Ajá. Gualeguaychú, que ahora está Gualeguay también con... Sí, complicado el tema. Varias de nuestras ciudades, lamentablemente. Sí. Donde no había estadísticas. Y hoy veo que no hay estadísticas. Han pasado 10, 11 años que yo presenté ese trabajo en el Argentino y en el Máxima. Sí. Y no hay estadísticas. Sigue el área de salud pública, digamos, sin tener estadísticas reales de lo que son, o sea... Vos hacer la investigación, la brindás y después depende de los gobiernos. Totalmente de acuerdo, que la tome, que le sirva como un antecedente muy valioso para contrarrestar una enfermedad que está en desventaja del vamos. Claro, Milei, por ejemplo, ataca mucho el periodismo. Sí, tal cual. Y siempre hay buenos y malos, siempre. Totalmente. Pero, por ejemplo, uno ve que ahora con el tema de lo que fue... El caso Loan o ahora el caso de Agostina en Córdoba, y ve que el periodismo sirve mucho para exponer realidades. Pero sin duda alguna. Realidades bastante duras que o no las sabemos en profundidad o no queremos ver. Totalmente. Lo que hace el periodismo de última es exponer. Por ejemplo, el caso Loan en Corrientes quedó expuesto increíblemente el rol político nefasto del gobierno de Corrientes. Sí. Con Valdés. Después Valdés y gana. Y bueno. Ya ese otro tema. Bueno. ¿Y el caso de María Soledad en Catamarca? Bueno. ¿Te acordás? Sí. El caso de María Soledad en Catamarca, que tuvo mucho que ver la madre Peloni. ¿Te acordás o no? Sí, la monja. Sí, la monja que es la que la vuelca a los medios nacionales y se logra lograr el cometido ahora en Córdoba, de Luque y tantos demás. Y en Córdoba con Agos es como que si esa chiquita o Loan se van y cumplen una misión de decir, miren lo que pasa. Totalmente. Con mi muerte, todo lo que totalmente. Bueno, sin ir más lejos en Gualeguay nos tocó con la ley Micaela, ¿no? Claro. En el caso de Micaela. Yo todo este tiempo siempre te respeto mucho, Fabián, como parte final, no sin antes decirte gracias. ¿Sos de compartir con los amigos, con los colegas el Día del Periodista o de pronto lo haces en familia? ¿Se juntan? Es el día que nos juntamos. ¿Con quién te juntás? ¿Con quién tenés más? No, con invitación de alguna entidad. Ejemplo, de la municipalidad, que siempre. Ajá, mira qué bien. Antes hacía la policía cuando tenía plata. Ahora, claro. El obispo hace algo muy lindo. Mira qué bueno. No tan grande, pero qué sé yo, tomamos un café con una factura. Pero está bien, el hecho porque a veces no te encontrás. Pero claro, a veces no te y es el momento de... Exactamente. De frenarse. Es verdad. Yo digo me llevo... Te llevas bien. Bien en general con los colegas. Sí, yo también. Yo creo que lo importante de cada uno que hace su trabajo, después la gente que está del otro lado, hay muchos buenos en Gualeguaychú. Gualeguaychú. Sí. Yo creo que hay jóvenes buenos también que vienen. Mira qué bien. Y vos sabés que en Gualeguay también viene una camada de chicos. Si tuviera plata contrataría 3, 4, no los voy a nombrar. Ajá. ¿Pero te gustaría? Pero claro. Mira qué bien. Hay varios qué bien. Bueno, ojalá que se te pueda dar, Fabián, que se te pueda dar. Yo te quiero hacer entrega a esta gente del bebedero para que disfrutes con la familia, con los tuyos. Es simplemente un mimo. Ya tenés varios de estos, Tengo varios de estos. Ya tenés varios. Y bueno, decirte que siempre estamos a disposición, que este es un lugar para todos, de tranqueras abiertas. Intentamos ser plural, ¿no? Esa es un poco la idea. Y que creo que lo más importante es tratar de tener el rigor de la veracidad de lo que se dice y no el rigor del rumor, ¿no? El rigor del rumor dejarlo para las redes y que vaya y venga, ¿no? Claro.
para vos también destacar el trabajo tuyo que haces con el programa, porque yo hago el periodismo diario, digamos, es cansador, agotador a veces. Sí, no es fácil. ¿Qué pasa? Cuando yo hago investigación o libro, me salgo un poco de la diaria para plantear otras cosas. Y este tipo de programas también hacen falta, sentarse un poco a hablar, ¿no? Está bien. A sentarse a pensar, a compartir cosas que el público pueda también... Aparte también cuando uno habla de uno, viste que a veces es más fácil entrevistar que te entrevista. Para ¿no? nosotros sí. A mí cuando me ha pasado a hacer nota... Es más fácil preguntar que responder. Es verdad. Yo te aprecio mucho, Fabián, que bueno que comparta, como dije antes, y que digo que se va rápido la vida, querido amigo, y tratar de uno de vivirla como acomodé lugar. Nadie tiene la verdad absoluta en eso, ¿no? Y en la forma de decir las cosas. Yo creo que siempre hay mitad y mitad en todo esto, y creo que lo que nos da los años, que los tuyos y los míos, digo, el hecho que en estas profesiones tratar de no creernos dueños de la verdad, simplemente ser comunicadores y como dije antes, después la verdad sola se va a ir marcando, dilucidando, ¿no? Para la verdad el tiempo y para la justicia de Dios. Claro, yo siempre tuve la premisa de entrevistar a todo, ¿no? No creo que haya alguien que pueda decir... Yo fui, le pedí, le negaste. Me negó una nota. Ahí está. Y no porque piense como él. No, estamos de acuerdo. En la mayoría no pienso como estamos de acuerdo. Pero es bueno encontrar la contracara. Pero no, bueno. El opuesto. Me parece que el medio debe... Totalmente. Tiene que ser plural. Claro. Ahí está. Sí. Abrazo grande para vos, Fabián. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Y hay un próximo libro? Me comentaron ahí, me dijeron. Estamos siempre trabajando y ahora acompañando esta presentación del documental. Sí, y ojalá que estés en Gualeguay con la gente de La Quemar. Iremos si Dios quiere. Si Dios quiere. Abrazo grande, gracias, mi viejo. Richard. Saludos. Hacemos la pausa. A los colegas. Ahí está. Saludos a los colegas, dice Fabián. De igual manera yo me sumo. Hacemos la pausa y luego sí tenemos el cierre con Miguel Núñez. Vamos. Million dreams for the world we're gonna make. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frare, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio postventa. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frare, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Luces amarillas viejas, afuera. Y bienvenida a las luces LED. Sí, las luces amarillas en Gualeguaychú, las viejas, no van más. Compramos 8.150 luminarias LED. Esto nos va a permitir un 40% de ahorro en el consumo de energía. ¿Y sabes qué? Estas iluminan un 30% más. Estas son para las plazas. Estas más grandes son para las avenidas y para los bulevares. Y estas para cambiar en toda la ciudad. Con una inversión de los contribuyentes de Gualeguaychú de más de 2.000 millones de pesos y el acompañamiento de provincia, vamos a lograr una iluminación más eficiente, más moderna y más seguridad para nuestras calles. Hoy, 23 de febrero, comenzamos la renovación. En resumen, vamos a sacar todas las luces viejas, las amarillas, y vamos a poner luces LED. Además, vamos a agregar 1.200 luces LED donde hoy no hay luz. A esto lo podemos hacer gracias a la plata de tus impuestos. Gualeguaychú siempre avanza.
Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega.
concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. A million dreams for the world we're gonna make. Y como dije en la editorial, hoy me doy el gusto de estar con dos grandes amigos del periodismo. Pasó Fabián Mañota y me recibe de la linda Vicente López en la provincia de Buenos Aires, Miguel Núñez. Miguel, un abrazo grande, buenas noches. Qué alegría, Richard, excelente, me encanta poder hablar con vos. Vos sabés que hablábamos con Fabián y yo digo, ¿no? Después de tantos años, yo te conocí a vos, a vos te conocí relatando yo básquet por LT38 y vos jugando con 18 años, una facha, una altura, un galán. ¿Te acordás de esa época? Me acuerdo de esa época. Ha quedado poco, Miguel. Ha quedado poco de ese galán. Yo, por lo que veo, al contrario, sobra un poco. Miguel, vos sabés que la idea mía es que vos tenés una gran capacidad de síntesis. Contame la historia de cómo nace esto de ser periodista, en lo que has trabajado en tantas radios importantes a nivel nacional, hasta llegar a este presente. Dale. Bueno, yo soy fruto del kinder, de esta escuela de formación de locutores que fue vos te acordás, la difusora popular, vos tendrías 8 o 10 años, era una lista muy importante de bocinas, porque no eran parlantes, que se ponían en calle San Antonio en cada esquina, y desde una cabina que creo que estaba en 25 de mayo, ahí en Gualeguay, se transmitía una especie de programación de radio, porque no había ninguna radio en aquel entonces, y se escuchaban, los vecinos escuchaban, los que iban paseando por San Antonio, escuchaban música, escuchaban publicidad del lugar y algunas noticias. Mi hermano Fernando Núñez ya era locutor, tendría él 17 años, y era locutor de la difusora popular de Gualeguay, y yo tendría 13 años más o menos, y me llevó un día, y me dijo en un momento determinado, yo estaba ahí porque el locutor también hacía de operador, ponía la música, Fernando, hacía la locución que se escuchaba por la calle San Antonio, y ponía la música también. Y me dice en un momento determinado, yo tendría 13 años, me dice, ¿te animás a anunciar un tema musical? Lee este disco acá. Y cuando yo te diga, me dice, bueno, y me dio la señal y yo digo, no sé, si pongo una vocecita de 13 años, digo, escuchamos a Osvaldo Pugliese, La Yumba, ¿no? Dije eso. Eso fue algo mágico porque quedó, vos fijate, pasaron los años, las décadas, y yo lo registro como un momento fundacional de mi profesión. Así que desde aquel, me gusta llamarlo así, kinder, que fue difusora popular, formador de tantos locutores, después derivó en LT38 Radio Gualeguay, y la historia ya es mucho más amplia. Yo trabajé ahí y después ya me vine a Buenos Aires a estudiar en el ISER, que es la escuela donde se forman los locutores profesionales, y ya empecé a trabajar en varias radios. Pero tengo muchas anécdotas muy lindas de la época de LT38 Radio Gualeguay. Además estuve en LT4 Radiodifusora Misiones, una radio que estaba enfrente a la plaza principal, la plaza 9 de Julio en Posadas. Mi papá trabajaba allí porque mi papá era de Jorge Núñez Miñana y tenía un programa muy famoso que se llamaba La Mañana de Miñana, muy muy famoso, premiado a nivel nacional, junto con... Era la voz, Miguel, era el termómetro de Misiones, tu papá. El programa que tenía La Mañana de Miñana era el termómetro de Misiones. Lo que pasaba en Misiones salía de la voz de tu padre. Claro. Pero vos fijate cuál es ese origen, porque mi viejo primero trabajó en LT11 de Concepción del Uruguay, iba, creo que Jorge Alarcón, no sé si iba Mario a mi casa, yo tendría 8 años, 9 con Fernando, espiábamos cuando llevaban el grabador celoso, que es a 2 cintas, ¿viste? Y esas personas grandes para nosotros grababan a mi papá, que hacía un micro, se llamaba el Gualeguay de mi adolescencia,
que fue muy, muy popular porque mi viejo recordaba cómo había sido su adolescencia, y ese segmento hacía que mucha gente de Gualeguay y de todo el país se identificara con ese relato tan mágico que hacía mi viejo. Y yo, con Fernando espiábamos, abríamos la puerta y por la endija mirábamos cómo grababan y todo. Entonces, todo ese mundo de la radio fue incorporándose a nuestro mundo emocional, a la memoria emocional, que después derivó en que ambos seamos profesionales, ¿no? Ahora, Miguel, qué bueno ese mojón de arranque. Buenos Aires, una vez que te recibí en el ISAR, que tuviste en muchas radios importantes, ¿no? Desde El Plata, Argentina y tantas otras. ¿Qué experiencia hoy a la distancia decís qué bueno fue estar en esos medios a nivel nacionales en ese tiempo? Sí, pero yo quiero contarte una anécdota antes para ligarla con vos. Yo aún hoy no sé cómo hacía para relatar básquet. ¿Vos viste la locura que ha de ser? Estaba el Gordo Palazzoli de LT12, que era un genio, que Radio Rivadavia lo contrataba cada vez que había eventos internacionales. Yo te lo juro que no sé cómo relataba básquet porque es dificilísimo, es muy rápido. Claro. Y sin embargo en LT38 relataba, Sportiva, BH, y ahí es donde te conozco a vos. Y fíjate, al poco tiempo, un día voy a Zárate, porque mi familia se va a vivir a Campana, y me pongo en contacto con la gente de LT34, Radio Nuclear de Gualeguay, de Zárate, y un señor se me acerca y me dice: vos sos Miguel Ángel Núñez, mirá, yo te escuchaba a la noche, llegaba lejos, creo que él vivía en la zona de Islas, llegaba el relato de básquet y a mí me apasiona eso, y ahora yo soy miembro de la comisión directiva del Club Independiente de Zárate y me gustaría que vengas a relatar un partido para LT34 Radio Nuclear. Mirá vos, yo decía, ¿cómo puede ser todo esto? Esa es la famosa, ese lugar besamente común que se llama la magia de la radio, claro, y que me permitió transmitir básquet. ¿Cómo hacía Richard? Porque yo imagino esto, la pasa Juan Gómez para Héctor Pérez, cuando decía Héctor Pérez ya la tenía Alberto Sánchez. Así que no sé cómo, porque es rapidísimo. ¿Me querés decir? Yo aún hoy trato de descifrar cómo hacía, y tenía un comentarista, Larry Bay, que era muy bueno, ayúdame. Yo tendría 18 años, en ese momento 20 tendría, y el comentarista tendría como 50 años, Larry Bay, ahora no me acuerdo, pero era muy bueno también. ¿Te acordás, bueno, Miguel? Y ahora que, sí, atento que me decía el relato de básquetbol, Vicente Carlos, sí, el Gordo Carlos, que transmitía básquet, claro, en su momento, Americana en el aire, Americana en el aire. ¿Te acordás? Y después así, ¡tople! Decía, ¿te acordás? Exacto, sí. Cuando se enferma el Gordo Carlos, querido, muy entrañable, amigo, sí, Mario Alarcón me dice: tenés que ir a relatar vos. Y claro, yo era una verdad, evidentemente. Yo ya venía con mucha velocidad como locutor deportivo en las transmisiones de Panchi Coso, claro, y en las transmisiones de automovilismo del Gringo Benedetti. Éramos, claro, dos locos a los gritos a 1000 por hora. Bueno, entonces Mario me ve a mí, Mario Roberto Eduardo Alarcón Muñiz, como le decía yo, broma, y él me decía, cuando lo presentaba, él me decía: gracias, Miguel Ángel Julián Núñez Miñana. Nos tirábamos el toro, nombre y apellido, ¿viste? Nosotros somos los Salieris, de los Jorge Enrique Núñez Miñana, de los Mario Alarcón, del Negro Garibotti, claro, y allí nacimos nosotros, en aquel kinder, desde aquel kinder, que me llevó luego a recorrer toda la profesión. Luego yo ya digo, bueno, tengo 20 y 21 años tenía, no me voy a perdonar la vida nunca si no intento ir a Buenos Aires. Claro. Voy con mi valijita, tomo el tren, me voy a Buenos Aires, mi familia estaba en Campana, y logro presentarme en un examen muy exigente del ISER, que es el instituto donde se gradúan los locutores a nivel nacional, con carnet profesional para trabajar en todos los medios más importantes. Nos presentamos 1.200 jóvenes de todo el país e ingresamos solamente 20 mujeres y 20 varones, de los cuales nos recibimos 23 y hoy estaremos trabajando no más allá de 2 o 3. Era muy exigente aquella prueba, pero yo ya venía con el envión de LT38, de LT4, de Radio Nuclear, y todo eso evidentemente me sirvió porque cuando los profesores me escucharon a mí dijeron: este es un tipo de radio. Claro. Pero además era muy exigente porque había que leer textos muy tramposos donde te ponían palabras en francés, palabras en alemán. Por ejemplo, en ese entonces era muy famoso el equipo de fútbol, el Borussia, y aquí venía la trampa, Mönchengladbach,
se escribe, y nosotros ya había que decirlo correctamente, y yo decía, para hacerme el cancherito, decía, el Borussia Mönchengladbach. Entonces los profesores, ¿sabes qué? Casi que me aplaudían, porque sabían que yo pronunciaba bien el alemán, el francés, el italiano y el inglés, un poquito de toda la fonética, no es que habláramos, pero tenía noción de la fonética que después profundicé en mi formación en el ISER. Me recibo en el ISER, mirá lo que es el destino, Richard. Yo me recibo porque me había quedado una materia de legales de la radiodifusión, ¿viste? En Argentina, era muy engorrosa, a mí no me interesaba nada, me quedó esa materia que rendí, vos podés creer, el 27 de agosto del 82, 27 de agosto, como todos sabemos, nuestro prócer gualeyo y líder de los locos de la CTA, Enrique Telemaco Susini, transmitió por primera vez en el mundo lo que después se llamó la radiotelefonía. Es un invento de un genio de Gualeguay que después inventó la radio en el mundo, la programación de radio, en aquella memorable transmisión de Parsifal, historia muy conocida, desde un teatro de Buenos Aires. Entonces, vos fijate cómo todo se vincula con el nacimiento de la radio gracias a un gran líder, un hombre que también estuvo en la fundación de Canal 7. Así que Gualeguay está muy profundamente vinculado con la historia de la radiotelefonía y nosotros somos ni siquiera los alieres de esa camada de genios, ¿viste? Así que yo llego al ISER y me recibo y aquí viene la gracia. A los pocos días, a los 9 días, ya debuto en lo que era Radio Excelsior, hoy Radio La Red, y el director de esa radio era Campardo, un hombre de Gualeguay, que era interventor por aquellos años de Excelsior, y que admiraba a mi viejo. Uy, vos sos el hijo de Jorge Núñez Miñana. Bueno, me abrió las puertas como entrerriano, y empecé a trabajar allí en el informativo de Excelsior, que al poco tiempo ya estábamos en la etapa de descuento, porque esto sería en septiembre, y en octubre del 83, estoy hablando del 83, yo me recibí en el 83, en agosto del 83, y ya debuto en septiembre, mirá, el 9 del 9 a las 9 de la mañana, con Julio Ricardo. Yo, un pibe de Entre Ríos, sentado frente a un monstruo, como era Julio Ricardo en ese entonces, que conducía un programa por Radio La Red a las 9 de la mañana, y yo estaba frente a él, sí, solita mi alma, ¿viste? ¿Me estás escuchando, Richard? Sí, que por otra parte Julio Ricardo falleció no hace mucho tiempo. Hace poquito, exacto. Claro. Entonces, vos fijate, el 9 del 9 a las 9, debuto con Julio Ricardo y ahí empieza así mi carrera profesional, que después me lleva a tomar contacto con mucha gente, con Lidia Satraño, con Pinky, por ejemplo. Con Santo Biasati de Plata, Miguel. Estuve primero en Mitre Informa Primero, cuando Radio Mitre no era muy política, era, viste, mucho más periodística para mí. Sí. Después se hizo demasiado política, hoy mantiene esa línea, y ya eso a mí mucho no me gustó, porque me decían que tenía que decir cosas que por ahí a mí yo no estaba de acuerdo, porque me parecían que para mí no eran verdad, entonces teníamos diferencias, entonces me decía Miguel, ¿sabes lo que tenés que hacer? Y bueno, uno tomaba decisiones, y ahí me fui, estuve un tiempo en Radio Mitre, después me fui a Radio Noticias del Plata, porque Santo también se fue a Radio del Plata y me lleva para Radio Noticias del Plata. Después Santo empieza un programa muy famoso y premiado con el Martín Fierro, Contacto Directo. Miguel, en ese momento del Plata estaba en Avenida Santa Fe, ¿verdad? Así es. Ahí fui a visitarte, ¿te acordás que una mañana fui a visitarte ahí? Y vos que sos futbolero, ¿quién estaba? ¿Quién tenía la Gata Alegría? Un restaurante un bar de restaurante, el Pato, mi querido, famosa. El Pato Pastoriza. El Pato Pastoriza. Sí, querido. Vos sos un monstruo, te acordás de todo, Richard. Pero que no sos un monstruo. No voy a acordar. Ojalá que Gualeguay sepa la figura que tiene en vos. Quiero decirle a la gente de Gualeguay, la enorme difusión que haces de Gualeguay, vos en cuanto a oportunidad tenés. Así que, como gualeyo, mi gratitud hacia ese trabajo incansable de difusión que vos le das a nuestra querida ciudad de Gualeguay. Miguel. Bueno, a partir de ahí empiezo. Sí. No, te decía, es importante lo que está diciendo, no solamente para Gualeguay, hablando de tu historia, más importante que la mía. Este programa va a toda la provincia de Entre Ríos, estamos en vivo por Somos, ¿sí?
Somos Entre Ríos, por Flow, claro está. Qué importante esta narrativa que estás haciendo, porque un hombre del interior le puede ganar a Buenos Aires, y creo que vos se lo has ganado en tu profesión. Y ya estamos en la parte final. Redondeame el final de la historia linda que me estás contando. Bueno, yo después, Richard, fui a otras radios, en fin, estuve en Radio Rivadavia, estuve en el Rotativo del Aire, nada menos con otros monstruos, así que como verás estuve en 3 radios importantes. Después pasos esporádicos por Radio Belgrano, Radio Nacional, es una historia ya más breve. Y después yo empiezo a trabajar en lo que hoy es América 2, se llamaba Tele 2, y Héctor Ricardo García, el fundador del diario Crónica, me toma una prueba, pero es así, mirá Richard, ¿cuánto tiempo tengo? Cortito te lo hago. 3 minutos. Bueno, es así la historia. Yo estaba trabajando en Mitre Informa Primero y estaba Pinky. Vos fijate lo que es el contacto, ¿no? Sí. Estaba Pinky y cuando iba la hora del noticiero, iba yo y leía, redactaba y leía el Mitre Informa Primero, lo leía al aire, y me cruzaba con Pinky y me pongo a charlar con ella y me dice, ¿sabes, Miguel, que voy a ser el rostro insignia de un canal que va a salir, se va a llamar Tele 2, que es de Héctor Ricardo García e Irusta Cornet? Ambos se asociaron y pusieron Tele 2. Uy, qué bueno, le digo yo. Le digo Lidia, porque yo le decía Lidia, la gente la conoce como Pinky, ¿no? La señora televisión. Esto era un martes. Qué bueno, Lidia, no podré ir, no sé, a barrer la vereda, lo que sea. ¿Te interesa? Sí, por supuesto. Mirá que yo soy muy amiga del gerente de noticias. Donde sea, le digo, me encantaría hacer televisión. Bueno, mañana lo veo, dice, mañana miércoles lo veo. Entonces lo vio a su amigo, Mario Gavilán, el gerente, quien fue después gerente de noticias de ese canal, y viene el miércoles y me dice, bueno, estuve hablando con Mario y Mario te espera mañana jueves. Digo yo, ¿y para qué? ¿Y para salir al aire, Miguel? Por supuesto, agarré, me compré las pilchas, todo, ¿viste? Para salir al aire, toda la facha. Yo tendría 30 y poco, ¿viste? 30 y algo en ese entonces. Así que alguna facha tenía. No eras el único fachero de Gualeguay, te lo quiero decir. Y voy el jueves y me presento, señor Gavilán, mucho gusto, yo vengo de parte de... Y ahí me interrumpe. Sí, ya sé que usted viene de parte de Lidia. Bueno, mire, vengo, no sé, para hacer una prueba. Y entonces este hombre me mira y me dice, ¿cómo una prueba? Sí, no sé, me va a tomar una prueba para tener un registro. No, mire, usted no sabe. Usted viene de parte de la señora televisión. ¿Cómo le voy a tomar a usted una prueba viniendo con semejante recomendación? Seguramente usted es un muy buen profesional, así que lo espero mañana viernes y va a salir al aire con flashes informativos. Y así fue. Le pedí a Lidia, a Pinky, el martes, y el viernes estaba saliendo al aire. Richard, ¿vos podés creer? ¿Eso sabe cómo se llama? Contactos. Pero no. Y después tuve que responder con solita mi alma ahí, frente a la cámara, no había teleprompter, no había nada, Richard, ¿eh? Está muy bien. Había que pegarle derecho y hablar, ¿viste? Pero creo que la anécdota es muy buena. Miguel, la idea mía de esta charla es porque vos sabés que el 8 el domingo 7 se festeja esta aparición de la Gaceta de Buenos Aires, que es el Día del Periodismo. Exacto. Bueno, y en tu palabra era estar este diálogo, es el que tengo enorme respeto y cariño. Así que te pido de la mejor manera y simplemente un mensaje a los chicos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la locución y en el mundo del periodismo, que creo que es un lindo desafío, ¿no, Miguel? Te lo voy a ilustrar con una anécdota. Yo tenía 16 años, estaba haciendo la secundaria en Gobernador Mansilla, en el departamento de Rosario del Tala, y tenía un programa que hacía de media hora que se llamaba, no sé, Atalaya, una cosa así. No tenía un mango y tenía que ir a dedo desde Mansilla hasta Gualeguay para conducir en vivo un programa que salía creo que de 4 a 4 y media, ponele los martes, y no tenía un mango, iba a dedo, y a veces llegaba y ya había pasado esa hora y yo hacía dedo y me iba y llegaba, no, Miguel, se terminó, pasamos música, rellenamos y me tenía que volver. ¿Sabes cómo se llama eso, Richard? 16, 17 años. Pasión, convicción. Y vos no tenés un mango, pero tenés ganas. El mundo puede ser tuyo. Así que un pibe de Gualeguay, un chico de Entre Ríos, que no se amilane, vas a encontrarte con una cantidad de obstáculos en Buenos Aires. Pero yo luego, en mi vida profesional, pude presentar, como hacés vos en festivales, a grandes artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Celia Cruz. La lista es interminable, Richard. Qué lindo. Y todo nació de aquel pibito
de difusora popular de Gualeguay, de aquel pibe de 13 años, Richard. Es una especie de milagro hecho con pura pasión y mucha audacia, mucho coraje, vencer la timidez. Así que a esos jóvenes yo le diría, primero la pasión y la convicción, luego viene el estudio, hay que leer a Mastronardi, a Juan Elio Ortiz, en fin, hay que prepararse, cosa que yo hacía en Gualeguay, ¿viste? A Emma Barrantegui, mirá, sobran los escritores en Gualeguay de primerísima línea para formarse intelectualmente con esencia local, Richard. Así que qué alegría escucharte, loco. Bueno. Aquel pibe de 18 años se levantaba, escuchá, era así, ponele, yo de lo que me acuerdo. Serur, porque ahora creo que es un médico muy serio. Serur se la pasa, Richard Mansur se levantó con cristal doble. Era así de loco. Serur era, ¿no? Sí, bueno, Claudio Serur. Claudio Serur Deportivo y Caito Carró y demás. Miguel. Caito Carró, sí. Que yo después estuve con la hija, actuamos en el centro, en el Encuentro Cultural de la Juventud. Con Colola, la hermana, con Colola tuviste. Claro, con Colola. Y éramos los dos, yo era el galán de ella, y las chicas suspiraban por nosotros. Mirá que bien. Te cuento alguna vez esa historia, porque es hermosa también. Sí, señor. Como verás, soy un hombre que también abrevó de todo el conocimiento del teatro. Es decir, tenés que formarte. Aquel pibe que vos me pedís que le hable, formate, estudiá, lee mucho. Pero dijiste una palabra, bueno, dijiste una palabra clave, pasión. Miguel, abrazo para vos, para la familia, y ya nos vamos a encontrar, y que el domingo levantemos la copa en el lugar donde nos encontremos por esta hermosa profesión que hemos abrazado. Abrazo grande, Miguel. Richard, levanto esa copa y celebro que estés abriendo una radio, nada menos, a que estamos hablando del periodismo. Estás abriendo medios de comunicación muy importantes que con tu impronta seguramente va a llegar a todos los entrerrianos. Así que te felicito por todas las cosas y sobre todo el carnaval. Te recontra felicito, estuve este año, hiciste un trabajo maravilloso, tuvimos la oportunidad de cubrirlo para televisión, yo ahora tengo un programa de televisión, productor, bueno, otro día te contaré. Un fuerte abrazo, Richard. Gracias, querido, gracias por tanto. Y así pasó, en Perfil Miguel Núñez, contándonos su historia muy sintética de su vida enorme del periodismo. Decirle a todos mis pares, colegas de la provincia y del país que tengan un buen día. El próximo domingo, valga la redundancia, y nos encontramos el próximo miércoles. Otro compromiso en comunidad, Perfil temporada 31.